Hermano, muy buenas tardes. Tengo las 6 de la tarde con 56 minutos. ¿Me pueden avisar si me escuchan bien? Hermanos, muy bien. Entonces son las 6:56. Vamos a empezar en un momento. Quisiera que me digan, por favor, si me escuchan bien. ¿Sí? Ok. ¿Me escuchan bien, hermanos? Sí. Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden decir si la conexión está bien? ¿Está bien la conexión, hermanos? Perfecto, muy bien. Ok, entonces hoy día vamos a continuar capítulo 16 de la Convención de Escocia, 1560, referente, el tema es la iglesia, es un tema muy importante, la iglesia, porque se habla mucho, perdón, de la iglesia dentro del contexto evangélico y hay mucha confusión en la iglesia, ¿no? Y ellos tienen una idea que es totalmente diferente y por eso cuando ustedes van a Facebook, si los hermanos que escuchan a pastores evangélicos ah, que no es de la teología reformada, ellos tienen una idea diferente en cuanto a lo que es la iglesia. Entonces, yo les recomiendo para que no se confunda, número dos, no los escuchen. Esto va a sonar tal vez un poco radical, van a decir, ¿y por qué no? Porque hay confusión. Y número dos, no van a aprender mucho. Ahora, esto no suena otra vez, tal vez va a sonar un poco arrogante, pero no es arrogancia, es la verdad. Es la verdad. Dentro del evangelicalismo solamente escuchan a pastores evangélicos, pero no son reformados. Entonces, ese es el problema. Entonces, yo no escucho a ellos. Número uno, ¿por qué? Porque yo salí ahí, yo sé lo que piensan. Yo no escucho, realmente yo no pierdo mi tiempo escuchándoles a ellos. Puedo decir Arthur y otros más. No, no los escucho, para nada los escucho. No tengo necesidad de escucharlos. Entonces, por eso ustedes nunca van a ver en mi página nada acerca de los predicadores evangélicos. Alducín, ¿cómo se llama? Hay uno que se llama Chuy, yo ni lo sé, lo digo porque mucho. Yo no escucho nada de ellos. Nada, absolutamente nada de ellos. Porque ellos tienen una teología diferente, evangélica, y el evangelicalismo ya expliqué de dónde viene su historia, pero ese no es el tema de la historia. Más adelante podemos hablar de eso, o me pueden preguntar en el interno, pero no ahora. Hoy día es capítulo 16 de la Confesión de Escocia, la iglesia, y es un buen tema. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Permite, Señor, que podamos entender y aprender tu palabra en cuanto a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno, porque hay mucho que aprender. Ok, bueno, es un párrafo amplio. A ver, voy a ver cómo lo puedo hacer para que, bueno, no va a poder. Voy a poner el primer párrafo. Es un poco largo, pero ustedes me van a seguir. Ahí está, capítulo 16. Entonces yo voy a leer y después que leemos vamos a ver, los números que ven ahí son textos bíblicos. Entonces los textos bíblicos los vamos a leer, tengan la Biblia a la mano. Recuerden, Biblia a la mano. Yo sé que ahora con la internet, siempre digo, es un milagro del internet, porque lo es un milagro del internet. 10 años antes no podía haber esto, tal vez, o si lo había, empezó, yo creo hace 10 años ya estaba empezando, pero no como ahora en su auge. Si usted tiene una Biblia, ¿no?
a la mano, tengo aquí una Biblia. Mire, no, esta Biblia es la nueva Biblia americana estándar. Es en inglés. Yo leo mucho en inglés. Las versiones en inglés me gustan. Son cantidad. Hay más de 30 versiones en inglés. En español también hay veintenas. La mayoría usa la Reina Valera. Yo les recomiendo, hermanos, ya que tenemos el milagro de la Internet, lean otras versiones. Les recomiendo la Biblia de las Américas, es una buena versión. La nueva versión internacional también. Comparen, comparen textos. Comparen textos. Yo tengo bastante cantidad de Biblia. Tengo esta, tengo una Biblia aquí. Tengo esta también. Esta es la versión, nueva versión internacional. La he estudiado mucho. Y esta versión que tengo aquí es la versión estándar New American Standard Bible. También estudiándoles. ¿Por qué? Porque es bueno saber. Recuerden que las Biblias son versiones, son traducciones, no son originales. ¿Ok? Mucha gente se confunde en cuanto a eso. O sea, como son traducciones, entonces tenemos que ver, siempre comparar los textos, qué es lo que significa. Tengo muchas Biblias que he comprado, pero ahora usted, si no tiene dinero para comprar muchas Biblias, tiene la Internet, el milagro de la Internet. Usted pone cualquier versión en español, son más de 20 versiones, y ahí usted lee. Recuerde, la Biblia fue escrita en griego, hebreo, no en español. Entonces, cuando usted quiere aprender de la Biblia, dice, pero aquí dice eso, recuerde que es una traducción. ¿Ok? Entonces, para saber lo que dice, tenemos que ir al original. Si es el Nuevo Testamento, al original griego. Si es el Antiguo Testamento, en su mayoría es hebreo y algunas partes en arameo. Así que cuando usted dice, pero hermano, pero aquí dice eso, recuerde, esa es traducción. Traducción. O sea, lo tradujeron del griego al lenguaje de Cervantes. ¿Sabe quién es Cervantes? ¿No? El literato español de donde surge nuestra lengua castellano de Castilla. O Castilia, dicen unos. Castilia. Eso es nuestro español. Claro, cada región tiene sus propios acentos de hablar español y sus propias palabras autóctonas que esa palabra nos dice, oh, tú eres de Sudamérica, tú eres de Centroamérica o tú eres de México. ¿No? Generalmente es así. Los que vivimos en los Estados Unidos, hermanos hispanos que vivimos en Estados Unidos, estamos expuestos a todos los acentos hispanos, en su mayoría mexicanos, luego centroamericanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y sudamericanos, ¿no? Colombianos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, argentinos, y cada uno tiene su propia palabra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trato de decir? Lo que trato de decir es de que así como nos podemos entender en un lenguaje común español, hay ciertas palabras en cada región que uno no lo entiende. Pero a medida que estamos conviviendo con las personas de esa región o país, uno ya entiende y se hace internacional. Yo soy un hispano internacional, porque he sido expuesto en su gran mayoría mexicanos, centroamericanos y sudamericanos de donde vengo. Entonces soy internacional. Entonces, por escuchar, yo digo, oh, este hermano es salvadoreño. Ya lo sé, ya sé cómo habla. Su acento lo sé. O este hermano es colombiano. O al mexicano todo el mundo sabe cómo era el mexicano. Realmente es así. Ya sabe, este hermano es mexicano. Inconfundible. Bueno, el argentino también ya saben confundir al argentino. Entonces lo que quiero decir es, nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Nos enriquecemos uno a otro. Uno a otro nos enriquecemos. Y es bueno, es muy bueno porque no podemos estar
viviendo aislados si no tenemos que tener comunión. Muy bien, esto ha sido como introducción. Veamos lo que dice entonces el primer párrafo. Así como creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así creemos constantemente que desde el principio ha habido, existe ahora y hasta el fin del mundo habrá una iglesia. Es decir, una compañía y multitud de hombres elegidos de Dios que lo adoran correctamente y se entregan a Él por la verdadera fe en Cristo Jesús, que es la única cabeza de la misma iglesia, que también es el cuerpo, y la esposa de Cristo, Jesús. Tal iglesia es católica, es decir, universal, porque contiene a los elegidos de todas las edades, de todos los reinos, naciones y lenguas, ya sean de los judíos o sean de los gentiles, quienes tienen comunión y están en sociedad con Dios, el Padre, y con su Hijo Cristo Jesús, a través, miren, a través de la santificación de su Espíritu Santo, y por lo tanto se llama comunión, no de personas profanas, sino de santos, que como ciudadanos de la Jerusalén celestial, tienen los frutos de los beneficios más inestimables, a saber, de un solo Dios, un solo Señor Jesús, una sola fe y de un solo bautismo. Fuera de ella, la iglesia no tiene vida ni eterna felicidad. Bueno, esa parte está con esta otra parte. Y por lo tanto, aborrecemos por completo la blasfemia de los que afirman que los hombres que viven de acuerdo con la equidad y la justicia serán salvados sin tener en cuenta la religión que profesan, porque así como sin Cristo Jesús no hay ni vida ni salvación. Ahora, hay mucho que se habló aquí, hay bastante teología, no nos va a alcanzar, pero voy a tratar de hacerlo resumido, hermano. Si es posible, si yo veo que necesidad de una segunda parte de esto, lo voy a hacer, ¿ok? Así que vamos a empezar. Dice primero, así como creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está empezando a hablar que creemos en un Dios trino. Nosotros, los cristianos, no creemos en un Dios unipersonal. Creemos en un Dios tripersonal, de tres, tri personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Así creemos constantemente que desde el principio, escuche bien esta parte, atención, Biblia en la mano, cuaderno, lápiz, empezar a escribir. Es muy importante tener su lápiz, si no lápiz no pueden escribir nada, lógico. Muy bien, desde el principio ha existido, ha habido, escuchen, tiempo pasado perfecto, ha habido, existe ahora, presente, hoy, 2019. Y dice, y hasta el fin del mundo, el futuro. No sabemos cuándo va a terminar, pero el futuro. El pasado ya pasó. Estamos ahora, junio 14, 2019. Usted está ahí, yo estoy aquí. Carne y hueso. Ahora, el futuro no está aquí, pero va a venir. Claro, ¿no? Va a venir. Ya sea que partamos con el Señor y no, el futuro viene. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En el pasado, presente y futuro ha habido, está y va a haber que, ahí dice, una iglesia. Una. No dos, no tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10. No, nada de eso. Una iglesia. Ahora, quiero que usted me entienda bien, hermano, por favor, porque usted tiene que entender esto. Cuando usted salga y le diga a usted, a ver, ¿qué aprendiste ahí con el hermano César? Usted no le diga, pues mira que yo no sé, déjame escuchar otra vez. No quiero que diga eso, porque a mí me va a ofender. Sí, si usted dice, yo no sé, me ofende, porque eso está diciendo que yo no enseñé bien y usted no entendió. Pero voy a hacerlo lo más claro posible. Me dicen que habla despacio, que no voy a hablar rápido. A veces tengo la tendencia a hablar un poco rápido, voy a hablar despacio. Voy a utilizar un lenguaje no vulgar ni técnico, pero sencillo, básico, para que usted me entienda.
para que usted me entienda. ¿Ok? Básico. Voy a tratar de hacer un lenguaje español universal, con palabras comunes de cada uno. No voy a usar modismos regionales, porque ahí sí, pues no nos vamos a entender. Hay una iglesia, una, todos saben, una iglesia, uno es uno. Esa iglesia ha existido antes, existe ahora y va a existir después. ¿Correcto todos? Pueden anotar. ¿Correcto? Quiero que entiendan bien. ¿Ok? Si alguien les pregunta, ¿existió la iglesia antes? No diga, yo no sé. Bueno, ya sabe, porque le estoy diciendo. Ya sabe. No quiero titubear. No quiero que usted esté dudando. Con personalidad, con perseverancia, con convicción. Con convicción. Usted tiene que ser una persona con convicción. Que cuando usted hable, hable con convicción. No tartamudee. Yo no sé. No hable así. Hable con convicción. ¿Ok? Siempre ha existido una iglesia. ¿Ok? Existe ahora. Ahora, ¿qué más dice ahí? Dice, a ver qué dice. Ok. Es decir, una compañía y multitud de hombres elegidos de Dios. Ahí está. Es una compañía, multitud de hombres que son elegidos por Dios. Escuche bien esto, hermano. No hay ningún hombre que diga, bueno, ¿saben qué? Yo quiero pertenecer a esa iglesia, por favor, quiero llenar una aplicación de pertenencia. No hay eso. No existe eso. Dios elige, ¿no? De entre la multitud, Dios elige, este va a ser mío. Él elige. Nosotros no elegimos a Dios. Él nos elige. ¿Y qué más? Y dice, que adoran, elegido Dios, que lo adoran correctamente. O sea, no van a adorar a Dios como ellos les da la gana. No van a poner ahí batería, guitarra eléctrica, humo saltando, ¿no? Así, como si fueran resortes, ¿no? Y una guitarra eléctrica, no, eso es tal vez un momento de circo, ¿no? De entretenimiento para los niños. Estamos hablando de adoración, no de entretenimiento, ¿ok? Aquí va a escuchar tal vez, si no es presbiteriano reformado, muchas cosas que van en contra de lo que le enseñaron en las iglesias evangélicas pentecostales. Ah, entonces, adoración. Los elegidos vienen a Dios en adoración correcta. ¿Qué más dice? Dice ahí, se entregan a Él por la verdadera fe en Cristo. Verdadera fe en Cristo. Verdadera fe en Cristo. Repito, verdadera fe en Cristo. Fe en Cristo. En Cristo. Y hay un número 1. Muy bien, vamos a ver entonces el texto, el número 1. Biblia en la mano, Mateo 28:20, Efesios 1:4. Si usted lo encuentra, búsquelo. Mateo 28:20, el libro de Mateo 28:20. Vamos a ver. Mateo 28 dice así la bendita palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Jesús dice que Él va a estar con sus discípulos cristianos hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Efesios 1:4? En el Nuevo Testamento, Efesios 1:4. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo sea creado, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, de Dios. O sea, estamos viendo de que el plan de Dios incluye todo eso. ¿Ok? Estamos viendo que el plan de Dios incluye todo eso. Así que es muy importante que usted sepa las escrituras, memorice las escrituras, ¿no? Así como los niños memorizan, memorice. La memorización de la escritura ayuda a que todo el intelecto que está aquí, todo nuestra mente, comience a trabajar. Comienza a trabajar. La memorización viene a ser el aceite, la lubricación de nuestras neuronas. Porque cuando usted memoriza, usted está trabajando. Dios le dio un cerebro. A ver, ¿para qué cree usted que Dios le dio un cerebro? No necesita ir a una universidad para que me diga para qué le dio. ¿Para qué le dio? ¿Alguien sabe o no sabe? ¿Ok? Yo se los voy a decir para qué Dios le dio un cerebro. Bien facilito. Hasta un niño de primaria sabe la respuesta en un segundo. Para conocer su voluntad.
para conocer su voluntad, así de fácil, así de fácil. Pero siendo fácil, nadie conoce su voluntad, la mayoría, porque lo hacen difícil, hermano, lo hacen bien difícil. Tenemos que conocer las escrituras porque ahí está la voluntad de Dios. Suena fácil, yo conozco la voluntad de Dios, pero ¿cómo vas a conocer si no estudias la Biblia? Yo lo hago por sueños. Bueno, ya si usted dice eso, entonces definitivamente está fuera de onda, porque eso no es lo que dicen las escrituras. Así que las escrituras nos ayudan a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. Esto se está poniendo muy bueno. Y dice que es la única cabeza, Cristo, de la misma iglesia, que también es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Y la esposa de Cristo, Jesús. Tal iglesia es católica. Ahora, aquí quiero poner algo. Mira. Los evangélicos, los pentecostales que salen del catolicismo, decirles católico es como recordarles a su mamá, porque odian tanto al catolicismo que cuando escuchan católico es como ver al mismo demonio. Y eso es la cosa más tonta que puede haber. Católico, la palabra católico no es insulto, hermano. Yo soy católico. Todo cristiano es católico. Oh, no, yo soy evangélico, pentecostal, carismático, hablo en lenguas, me voy al séptimo cielo. Yo no sé dónde sacan eso. Yo no sé de dónde sacan eso. La iglesia de Dios es universal y universal significa ser católico. Y aquí los reformadores sabían que la iglesia cristiana es católica. Ahora, ¿por qué lo rechazan los evangélicos y otros? Porque lo asocian al Papa, porque lo asocian a la Virgen María, a los santos, al purgatorio, a la hostia, a las novenas, al purgatorio y un montón de cosas católicas. Sí, sí es cierto, tienen sus rituales. Pero si fuera así, entonces también hay que desechar la palabra iglesia, porque los católicos se llaman somos la iglesia. ¿Ya ve? Si usted quiere ser consecuente, yo no voy a usar nunca la palabra católico. Bueno, tampoco use la palabra iglesia. No lo use. Tampoco use la palabra Trinidad. Es más, tampoco use Cristo y Jesús porque los católicos son los que iniciaron el uso teológico de estos términos y después vinieron los evangélicos hace 200 años. Entonces, si usted dice que eso no, porque es católico, entonces no, es más, tampoco la Biblia. Pero es un absurdo. No estamos hablando, cuando se dice católico, de la iglesia papal, de la iglesia papal. Estamos hablando de la naturaleza de la iglesia. Por ejemplo, este es un ejemplo clarísimo. Usted, aquí hay hermanos de México, Bolivia, Chile, España, Costa Rica, Colombia, de Venezuela, de Centroamérica. Son cristianos. ¿Se dan cuenta que la iglesia no es local? Es internacional, es universal. Entonces, por eso es católica. Me dejo entender, quiero eso que se quede bien en su mente, aquí en su cabeza. Eso es muy importante. ¿Qué más dice? Dice, es decir, universal, porque contiene a los elegidos de todas las edades, de todos los reinos, naciones y lenguas. Ahí está. O sea, la teología reformada original considera a la Iglesia Católica, porque es universal, porque contiene a todos los santos de todas las nacionalidades, etnias y lenguaje y dialectos que creen en Cristo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermano? Muy bien. ¿Qué más? Dice ahí. Dice ya sea de los judíos o de los gentiles. Claro.
Si hay judíos cristianos, también son parte de la Iglesia Universal. Si hay gentiles cristianos, también son parte de la Iglesia Universal. ¿Y qué más dice? Dice, quienes tienen comunión y están en sociedad con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo a través de la santificación del Espíritu Santo. Ahora, muy importante, términos teológicos. Dice que estamos en comunión, comunión. Comunión son dos palabras, común y unión. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí porque usted tiene que de aquí salir bien entrenado para que cuando le dice a su esposo, ¿qué has aprendido hoy? Usted inmediatamente, rápido, en menos de un segundo usted diga, aprendí esto, que comunión es la unión de dos palabras, común y unión. O sea, unidad en algo común. Entonces, ¿cuál es la unidad que tenemos con el Padre? Hay algo común. Y eso algo común es Jesucristo. ¿Cuál es la comunión de los hermanos? La comunión que estamos unidos en algo común, que todos participamos de eso. Es imposible que haya comunión en un grupo donde cada uno no tiene nada en común. ¿Me entiendes? Pueden haber 100 personas, pero si cada persona tiene algo que no está en común, pues no hay unidad. Hay un grupo, pero no está unido. Entonces la iglesia es un grupo de personas elegidas, pero que están unidos en algo común. La fe en Cristo. La fe en Cristo. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando despacio, tratando de utilizar un lenguaje español básico para que me entiendan. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y dice así, dice, tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, la comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Pero hay otra persona más, la tercera, que dice a través de la santificación del Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que decir, por qué no dice a través del Espíritu Santo? ¿Por qué tiene que decir santificación del Espíritu Santo? Por una sencilla razón. Los que no son santos no son parte de la comunión con Dios. Así de simple. Nadie que no es santo va a ser parte del reino de Dios. ¿Me está entendiendo? Escríbalo. Por eso yo digo, no solamente me escuche. No, escuchando, porque usted está haciendo, no solamente escuchando, que viene a ser como el 10%, está escribiendo que suma tal vez unos 20-25%. Eso es aprender. Nuestro sistema intelectual aprende mirando, escuchando, escribiendo, leyendo, repitiendo otra vez el proceso. Y ese proceso cuando se repite, entonces usted aprende. Pero si usted solamente escucha, no hizo nada más, se va a acordar tal vez que yo hablé, se va a recordar que uso lentes, pero nada más, nada más. Entonces, usted, su tiempo es preciado, el mío también, ¿no? Entonces, yo respeto su tiempo, le respeto como persona, y por eso le doy lo mejor en cuanto a la doctrina cristiana. Eso es señal de mi respeto a usted como persona, como cristiano, como cristiana, le respeto. Porque si yo no le respetaría, en este momento estuviera dándole sermones de Cacho Luna, para que se rían. Así que sea consciente. Este tema es importante, hermano, ¿no? Este tema es importantísimo. Exactamente, como dice la hermana Alma, dice, nadie que no es santo va a ser parte del reino de Dios. Eso es básico. Es cierto, eso es. Dice, hay un número 2. Abramos la Biblia Colosenses 1:8. A ver, Colosenses 1:8. Que dice el libro de Colosenses 1:8, la bendita palabra de Dios dice así,
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Está hablando de, perdón, es 1:18, no 1:8, perdón. Colosenses 1:18 dice. Vamos a ver del 15 hasta el 18. Él es la imagen, hablando de Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la prominencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Efesios 5, 23, 24, ¿qué dice? Vamos a Efesios, capítulo 5, 23 y 24. ¿Qué dice Efesios 5, 23, 24? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Ok, aunque el tema ahí es tomar a Cristo como modelo para que la mujer cristiana se someta a la autoridad de su esposo, uno puede decir que el orden del hogar parte del orden de Dios y la iglesia y Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a Cristo. ¿Quién se somete a Cristo? La iglesia, nosotros. Nos sometemos a Cristo. Pero si usted no sabe lo que Cristo quiere, entonces, ¿cómo usted se va a someter? ¿Cómo usted? No hay forma de saber cómo usted se va a someter si usted no conoce la voluntad. Sigamos leyendo. Dice, y por lo tanto se llama comunión no de personas profanas. Profano significa personas viciosas, impíos, ¿no? Personas pecadoras, llenas de maldad, contumaces, ¿no? Personas que son rebeldes a la ley de Dios, paganos, idólatras, ¿no? Son personas que se han entregado a los placeres de este mundo, siguiendo la voluntad de la carne, haciendo, ¿no?, la voluntad del Dios de este siglo, del espíritu que gobierna las huestes. Eso es Satanás. Él gobierna sus pensamientos. Entonces, no es la comunión de esa gente, sino más bien es la comunión de santos que como ciudadanos de la Jerusalén celestial, hay un número 3 ahí. Veamos en Efesios 2:19. Abra la Biblia en Efesios 2, versículo 19, ¿qué dice? Dice 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de qué? De los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es su familia usted, hermano? ¿Cuál es su familia? ¿Es la familia de Dios? Si la familia de Dios, entonces usted es santo, porque solamente los santos están dentro de la familia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí la confesión. ¿Qué más dice? Dice, tiene los frutos de los beneficios más inestimables, a saber, de un solo Dios, un solo Señor Jesús, una sola fe y de un solo bautismo. Efesios 4:5. Veamos en Efesios 4:5. Efesios capítulo 4, versículo 5. Recuerden, hermanos, que ustedes pueden poner también los versículos más veo siempre la hermana Alma, pero a mí me dice eso que ustedes están atentos y estudiando conmigo. Efesios 4:5 dice, bueno, vamos a empezar del 1 hasta el 5. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado a los cristianos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
algo que nos une es la paz. Un cuerpo, Cristo, la iglesia, un espíritu, todos bautizados, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un bautismo, un bautismo. Eso es muy importante que usted sepa, hermano. Muy importante que usted sepa. ¿Cómo usted aplica esto a su vida? Cuando yo pongo iglesia en mi página, yo no estoy poniendo una secta evangélica. Esos son grupos. Estoy poniendo la iglesia universal, que contiene a todos los cristianos que creemos en Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos? Solamente Dios sabe, pero el que confiesa a Cristo es cristiano. Y ese es el problema que tengo con evangélicos, porque cuando digo iglesia creen que yo hablo de su iglesia evangélica o pentecostal. No, yo hablo de la iglesia universal, de la iglesia católica, apostólica, escritural, que pueden estar ciertas denominaciones o grupos. Por eso que muchos, cuando dicen iglesia, se refieren a su denominación. Bueno, eso es el sectarismo. Eso es el sectarismo. La iglesia es universal. Universal. ¿Ok? Así debemos entenderlo. Así debemos entenderlo. Ahora, ¿qué más dice? Dice, fuera de la iglesia no tiene vida ni eterna felicidad. Y por lo tanto, aborrecemos por completo la blasfemia de los que afirman que los hombres que viven de acuerdo con la equidad y la justicia serán salvados sin tener en cuenta la religión que profesan. Porque así como sin Cristo Jesús no hay vida ni salvación, así no habrá nadie quien participe en ella. O sea, ¿qué es lo que está hablando aquí? Aquí está hablando una refutación a aquellos que dicen que con su justicia humana o buenas obras pueden ser parte de la iglesia. No hay forma de ser salvos si no es a través de Jesucristo. Nuestras buenas obras y justicia son trapos de inmundicia. Y ya sabe lo que la Biblia quiere dar a entender cuando dice trapos de inmundicia. Ya saben ustedes, ya lo dije la semana pasada, no lo voy a repetir. Entonces, así compara a Dios la justicia del hombre que piensa, oh, yo soy tan bueno que voy a ir al... Dios me tiene, dice, me tiene que aceptar porque yo soy bien bueno. No, Dios no te tiene que aceptar. Número uno, no eres bueno. Peor, eres tan bueno. Pero si yo hice esto, di 10.000 millones de dólares para que curen a un animalito, a alguien. No, eso no cuenta. Es la fe en Jesucristo. La fe, claro, buenas obras trae como consecuencia buenas obras, pero no es la base de la salvación, es la gracia de Dios. Sin gracia no hay fe en Jesucristo, porque si no hubiera gracia habría obras, pero ¿quién va a ser salvo por las obras? Nadie. Y no son obras de que, bueno, yo voy a dar $1.000.000. No, no se refiere a esas obras. Se refiere a la ley de Dios. Porque uno puede dar $1.000.000. Hay muchos que lo hacen, ¿no? Mucha gente lo da. Y bueno, si es casa buena, está bien. Pero si esa persona que da 1.000.000 cree, bueno, ya di 1.000.000, ya Dios cumplí contigo, ahora en adelante, ya no me preocupe, me tienes que dar entrada al cielo. 1.000.000 es bastante dinero. Nadie lo da. El que piensa así está engañado. Porque Dios no basa su salvación a las buenas obras del hombre o a cuánto dinero da el hombre, sino por gracia en su fe en Jesucristo, el único. Nada más. Entonces, por eso dice aquí, ¿no? Así no habrá nadie quien participe de ella si el Padre no les ha dado a su Hijo Jesús y aquellos que han llegado a Él en el tiempo. Quiere decir que no solamente no van a ser salvos, sino los que son salvos son aquellos que el Padre decidió elegir y entregárselos a su Hijo Jesús. O sea, nadie va a venir y va a decir, bueno, yo por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, por mi propio deseo, quise ser cristiano. No, no existe eso. No existe eso. Dios por gracia
llama al hombre para que el hombre crea en Jesús. Dios le dio la fe, el don de la fe, para que crea en Cristo. Entonces, al confiar en Jesús por la sola gracia, porque Cristo es el autor consumador de la fe, hizo su propiciación por él, es declarado justo ante Dios, hay comunión y por lo tanto salvación. Así que, si no es porque Dios llama solamente a sus elegidos, no pueden ser parte de la iglesia. Eso lo conoce Dios. Nosotros no sabemos. Pero recuerde la parábola del trigo y la cizaña. No todos los que se llaman cristianos son cristianos. Y en el momento final, en la parábola, Dios le dice al hombre, no saques la cizaña porque puedes sacar el trigo. Dejad pues al Señor que venga y al final Él separe al trigo de la cizaña. La cizaña aquí y el trigo aquí. Entonces, en una congregación pueden estar el trigo y la cizaña. Y como no tenemos rayos X espirituales para ver quién es cristiano, pues no sabemos. Pero Dios sabe que está mezclado el trigo con la cizaña. Y son igualitos. Pero no es lo mismo. Eso nos tiene que llevar a pensar, hermano. ¿Usted qué es? ¿Trigo o cizaña? No me lo diga, yo no sé. Pero eso es lo que está diciendo la parábola. Y dice así. Vamos a abrir la Biblia en Juan 3:36. ¿Qué dice Juan 3:36? El Evangelio de Juan 3:36. Si alguien tiene, lo puede poner ahí también, hermano. Es muy importante que usted participe. Juan 3:36. Dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, fe. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino que, ¿qué? La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Ahora, bien interesante porque Juan, en todas las cartas de Pablo, especialmente Romanos, Pablo dice que en capítulo 1 de Romanos, que la ira de Dios se revela contra, y usa la palabra ira de Dios. En su carta a los Efesios, Pablo también usa la palabra ira. Aquí en Juan, está usando la palabra ira, y dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios, o sea, la conjunción de contraste, la ira de Dios contrasta con lo que dice vida, o sea, no tiene vida, pero tiene la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando alguien que no es cristiano, y esto se refiere también a sociedades y naciones que no son cristianas, bueno, la nación es algo abstracto, lo que hace la nación es la gente. Entonces, se puede decir que una nación está bajo la ira de Dios por la gente que vive ahí. Entonces, la ira de Dios significa que ellos no están en el pacto de Dios, no están en el pacto de gracia. Entonces, al no estar en el pacto de gracia, entonces, ¿bajo qué pacto están? Bueno, están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Es increíble. O sea, en una sociedad, desde el punto de vista bíblico, puede haber gente trabajando junto. Unos están bajo el pacto de Dios, de gracia, y otros están bajo la ira de Dios. Y uno no sabe. Usted puede estar trabajando con alguien que está bajo la ira de Dios o con alguien que está bajo el pacto de gracia. Esa es la razón por la cual es imposible cuando uno dice, pero ¿por qué esto no se puede? ¿Por qué no hay acuerdo? Bueno, no solamente porque hay diferencia de opinión, sino porque detrás de eso hay algo más que hace que es imposible que pueda haber una comunión entre los que están en el pacto y los que están bajo la ira de Dios. Yo creo firmemente, basado en la evidencia que veo, de que aquellos que están a favor, por ejemplo, la agenda global de la homosexualidad
es una abominación, dice la Biblia, es una maldición a la nación, a la tierra misma, a la sociedad, es una maldición. Claro, políticamente ellos toman diferentes nombres, LGBT, ponen una ideología basada en una psicología humanista que tiene que ver con que hay diferentes géneros sexuales, uno nace, diríamos, en su biología hombre o mujer, pero hay diferentes géneros sexuales, hay un espectro, dice, tan, diríamos, diverso, que dicen que la biología no determina el género. O sea, si uno nace varón, basado en sus órganos sexuales, no quiere decir que va a ser varón. Puede ser fluido, yo no sé quién inventó eso, tendría que investigar, puede ser, digamos, asexual, asexual, eso es interesante. Puede ser transgénero, transgénero. No binomio, suena como número, o no binario, no binario. ¿De dónde sacan todas esas categorías de género, de identidad? ¿No? La ideología de identidad, la política de identidad de género ahora saca. O sea, todas esas frases, esos conceptos inventados, se resumen en una sola palabra, rebelión de Dios, homosexualismo, en eso se resume. Lesbianismo, deshonran ellos mismos su propio cuerpo y traen maldición a la tierra. Es una maldición. Todos los países, todos los sistemas de educación en su mayoría tienen programas de homosexualizar a los niños. Todos. Y esto es peligroso porque ya se ha hecho principal, aceptado el Departamento de Educación, el gobierno, la televisión, las artes, el deporte. Que si un transgénero se siente mujer, compite. Eso es lo más, esto es totalmente fuera de razón. Organizaciones olímpicas de deporte permitiendo que hombres que se creen mujer participen con mujeres reales. ¿Cómo, cómo explica usted eso? En el deporte lo mismo, en la política ni que decir, porque los políticos están corruptos, ellos por ganar votos hasta les pueden dar un voto a una piedra, ¿sí? O la piedra siente, pueden decir, nada sería raro que digan, bueno, la piedra es piedra, pero siente, va a votar por mí. Estamos viviendo un momento en donde la diferencia en estar bajo la ira de Dios y bajo la gracia de Dios es evidente, hermano. Es evidente. ¿Qué más dice esta parte? Dice, así que no habrá nadie que participe de ella si el Padre no les ha dado a su Hijo Jesucristo. Y eso está en Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Juan 5:24. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Interesante, porque dice ha pasado de muerte en vida. El hecho mismo de decir ha pasado de muerte en vida tiene implicaciones muy importantes. Que el que no es de Cristo está muerto. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántos en su trabajo están muertos? Yo ya lo hice, siempre, hace 2 años creo que puse algo referente a eso. Tenemos compañeros que están muertos. Claro, yo hablo con ellos, a veces compartimos algo, pero están muertos porque no creen en Jesús. Uno dice, pero no es tan radical. Bueno, yo no digo que están muertos, dice las escrituras, el aspecto espiritual. El que no tiene la vida está muerto y el que tiene la vida, el que cree en él tiene la vida, ha pasado de muerte, fíjese, a vida. Y los que no pasan, ¿dónde están? Siguen muertos. A ver, ¿cuántos muertos hay en su vecindario? A ver, haga lista. 1, 2, 3. ¿Cuántos muertos hay en su... ¿Con cuántos muertos usted habla todos los días? ¿Con cuántos muertos usted le da la mano? ¿O le saluda? Buenos días, vecina. Suena raro, pero hoy día hablé con 3 muertos. Suena gracioso, pero sí, hablé con 3 muertos. Entonces, estamos viviendo con muertos. No, claro, no hablo de los muertos que están en el cementerio, pero aquellos muertos espirituales, ciegos, y ciegos también, hay muchos ciegos,
que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, no tienen la vida eterna. Rechazan a Jesucristo. Y mientras sigan rechazando, están bajo la ira de Dios y están muertos. ¿Qué más dice? Dice 6:37, Juan 6:37. ¿Qué dice Juan 6:37? Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Fíjese lo que dice, todo lo que el Padre, o sea, el Padre le da, todo lo que el Padre le da a Jesús, todo. No dice parte de lo que el Padre me dio o algunas personas de lo que el Padre me da. No dice todo. Viene a mí, ¿a dónde está? Vendrá a mí, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, bien interesante, porque eso es la soberanía de Dios, el llamado. Por eso creo, la salvación no se pierde, porque mira lo que dice ahí, todo lo que el Padre me da, supongamos que esto sea todo, todos estos que el Padre le da a Jesús, vendrá a Él. No dice, todos estos que el Padre me da, uno se queda y el otro viene. No dice eso. Dice, todo vendrán a mí. Todos. Nadie puede decir, bueno, yo me quedé porque no quise ir. No. Y dice, y el que viene a mí, la otra parte, no le echo fuera. Ahora, fíjese, empieza con el Padre, termina con Jesús. Empieza con el Padre, termina con Jesús. Yo le pregunto a usted, ¿hay un intermedio de pérdida de salvación? No lo hay. Como dice el coro, no, no lo hay, no lo hay. Pero no, no es coro ahorita. Pero me refiero a que no existe en el proceso de la redención un momento en el tiempo o en el proceso en donde uno de los que el Padre le da a Jesús te diga, me perdí. No, Dios el Padre asegura testimonio de Jesús. Jesús no miente. Todo lo que Él me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Seguridad completa. Vendrá a mí. Ahora, no significa que no va a haber problemas de crecimiento espiritual. Lea la carta a Corintios. Pero no estamos hablando de eso, que es parte porque somos humanos, nadie es perfecto. Está hablando desde el punto de vista de la redención, de la seguridad de la redención, de lo que significa para, desde el punto de vista de Dios, la salvación. Dios, todo lo que le entrega al Hijo, ellos vendrán a Él. O sea, nadie puede ir a Jesús sin que el Padre no lo haya escogido. O sea, nadie puede ir, ¿saben qué? Dios no me eligió, yo me elijo a mí mismo y yo voy a Jesús. Nadie se elige a sí mismo. Nadie dice, bueno, ya que el Padre no me entregó a Jesús, yo mismo me entrego a Jesús. Tampoco existe eso. No existe eso. ¿Qué más? Dice 6:65. Mismo capítulo, versículo 65. Es un capítulo largo. Dice, vamos a, del 64 al 65, para tener un poco de contexto. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Fíjese, hermano. Ahora, ese texto me va a llevar un sermón. Pero fíjese, dice, algunos de vosotros, hay algunos, dijo Jesús, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, ¿qué nos está diciendo esto, hermano? Hay personas, no sé, no sabemos usted ni yo quiénes somos, pero creo que hay personas que nacen, pero no para salvación. Ahí lo está diciendo Jesús. Él sabía desde el principio quiénes no creían en Él y quién le había de entregar. ¿Y qué dice el próximo versículo? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Eso tiene que ponerlo en su página. Si no le fue dado por el Padre. En otras palabras, dado viene a ser un verbo que significa don. Es un don. Es un don que viene de Dios. El venir a Jesús no es por voluntad humana. El que viene a Jesús
No es porque dijo, ¿saben qué? Ya me cansé, decido, y como dice el coro, he decidido venir a Cristo. Suena bonito el ritmo, ¿no? Yo lo cantaba bastante. Pero teológicamente es erróneo, porque uno no decide venir a Cristo. Es Dios que lo agarra y lo trae a Jesús. Si el Padre, si el Padre no le da a Jesús. Tal vez la letra de ese coro tiene que cambiarse a no he decidido venir a Cristo. No he decidido venir a Cristo. Dios el Padre lo hizo por mí. Dios el Padre lo hizo por mí. ¿Se dan cuenta que inclusive la teología de esos coros populares están mal? Y muchos aplauden. Ese es el problema del evangelicalismo. Aplauden todo lo que se les dice. ¿Qué más? Dice, así que no hay nadie quien participe del Padre si no le ha dado a su Hijo Jesucristo, y aquellos que han llegado a Él en el tiempo reconocen su doctrina y creen en Él, incluimos a los niños con los padres fieles. 7. Vamos a Hechos 2:39. ¿Qué dice Hechos 2:39? Hechos 2:39. Este texto es clave para entender lo que es la iglesia. Recuerde que el tema es la iglesia. ¿Qué dice Hechos 2:39? ¿Sí? Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Para vuestros hijos. Y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. La promesa de la salvación, y esto es algo que no se enseña en la iglesia o en los grupos evangélicos pentecostales no reformados. No solamente hacen la decisión que el hombre decía a Cristo cuando no es correcto, sino que niegan que la salvación es corporal. Sí, hermano, no entiendo nada corporal. ¿Qué es eso? Déjeme explicar. Si bien es cierto, uno tiene que poner su fe en Cristo. Recuerde que la salvación parte de un pacto que Dios hace con su pueblo, con Abraham. Y la misma promesa que Dios hace a Abraham en ese pacto es la misma promesa para nosotros. Y esa promesa, la extensión de la promesa de Abraham, es para él y sus descendientes, o sea, su familia. Y su familia incluye niños. En ese tiempo estaba el sello y señal, la circuncisión física, quiere decir el corte del prepucio en el varón. Pedro, no Calvino, no Lutero, ningún otro reformador, dice Pedro, que la promesa, versículo 39, es para ustedes, los que creyeron, y para vuestros hijos. Está leyendo bien, lea bien. La promesa es para ustedes, los judíos que creyeron, y para vuestros hijos. Esta es clave para entender por qué el bautismo de niños es bíblico. Porque si la promesa es para los hijos, ¿quiénes somos para oponerse a que el sello y señal de esa promesa se les dé a ellos?
¿Y cuál es ese sello y señal de la promesa? No es el corte de prepucio más, es el bautismo. Entonces, el amigo evangélico, el amigo pentecostal, anticatólico, odia tanto el catolicismo que se ciega en la realidad. Ese es el problema. Yo vengo y ahí, yo conozco, no necesito que me enseñen, porque eso yo lo enseñaba. Así que no quiero que alguien me escriba ahí cosas porque ya lo sé todos los argumentos y está errado. Simplemente escuche. El bautismo al niño no es invento de la Iglesia Católica Romana o del papado. El bautismo de niños está basado en el pacto de Abraham como de estar dentro del pacto de gracia por virtud de la fe de los padres. Eso está enseñando Pedro, capítulo 2. La promesa de salvación, ese es el Evangelio, promesa de salvación, es no solamente para los que aceptan por fe a Jesús, sino para sus hijos si tienen hijos. Quiere decir que la idea evangélica, tengo que esperar que mi hijo crezca a uso de razón. Bueno, ¿qué si su hijo no crece? No tiene más años y se muere. No sé, no, usted no aceptó a Cristo. Pero ¿qué si sí realmente crece, pero se va de la iglesia? Como hay cantidad de casos. 18, 19, 20 años y se van. Se van. Toda su vida su hijo fue un pagano. Porque según usted, tiene que tener razón para aceptar. Quiere decir, por implicatura, que si no tiene la decisión de hacer a Cristo, es un pagano. Y si su hijo, según el evangélico, muere, yo he ido a funerales de hijos evangélicos, me decían para hablar. Claro, la gente, pero fíjese cómo es, y tío, esto es serio. Yo le decía a los hermanos, su hijo venía a la iglesia del Mecal, sí. Y la pregunta era, ¿aceptó a Cristo? No, hermano, llorando la mujer, nunca aceptó a Cristo, se murió antes de aceptar. Según la teología de ellos, su hijo, aunque les llevaba a la iglesia dominical, era pagano, porque eso es. El evangélico cree, tienes que aceptar a Cristo para que sea cristiano, lo cual significa, si no lo haces, no eres cristiano. Si usted es casado evangélico, usted puede llevarlo a su hijo a la escuela dominical, lo que sea. Pero si su hijo, según usted, muere, antes de aceptar a Cristo, usted llevaba a la iglesia a un niño pagano y murió pagano. Porque eso es. La Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña que la familia que acepta a Jesús, que es cristiana, están dentro del pacto de gracia. Como ser parte del pacto de gracia, entonces los hijos de esa familia cristiana también son parte del pacto. Eso se llama la salvación corporal. Ahora, no es que la salvación, no es que el bautismo lo salva, sino que el pacto corporal hace que los niños tienen que ser o tienen que tener el sello y señal de ese pacto de gracia en virtud de la fe de los padres, y los padres en ese momento tienen la obligación de catequizarles en los caminos de Dios. La palabra catecismo también es rechazado por los evangélicos, todo es católico para ellos. ¿Qué es catecismo? Yo lo hice a mis hijas. Dios es bueno. Repite, ¿qué es Dios? Mis hijas, Dios es bueno. Dios es santo. ¿Qué es Dios? Dios es santo. Catecismo es simplemente la enseñanza a través de preguntas y respuestas. Catecismo, pregunta número 10. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la justificación?
¿Qué es la gracia? Eso no es responsabilidad de la escuela dominical, eso es responsabilidad de los padres. ¿Me entiende? No es que vamos a llevar a la escuela dominical, porque la escuela dominical no les educa. ¿Saben lo que es la escuela dominical? Películas de Pinocho, películas de Mickey Mouse, de Tribilín, o de Blancanieves y los siete enanos. Porque como son niños, se aburren con la Biblia. ¿Cómo le vas a enseñar al niño la Biblia? Si es chiquito. Ponle Popeye, ponle, ¿qué otra película? Lion King. O una película de Disney. A ellos les gusta mucho la película de Disney. Yo lo he visto, hermano. Yo he hablado con los mismos pastores. ¿Saben lo que me decían? No, hermano. Ellos son niños. Ellos se aburren. Tenemos que entretenerlos. Tenemos que entretenerlos. ¿Con qué autoridad una iglesia evangélica tiene la capacidad moral de enfrentarse a un sistema educativo donde le están diciendo Dios no existe? Venimos del mono y tú puedes cambiar tu sexo y puedes abortar si quieres y acostarte con el que quieras. No lo tiene, hermano. Y es triste, pero eso estamos viendo. ¿Qué más? Dice, así no habrá nadie que participe de ella. Y dice, esta iglesia es invisible, conocido solo por Dios, quien solo sabe a quién ha elegido, e incluye también a los elegidos que han partido de esta tierra, comúnmente llamada la iglesia triunfante, como aquellos que aún viven y luchan contra el pecado, Satanás, y cómo se vivirá más adelante. Eso es lo que está diciendo, hermano. ¿Qué dice Hebreos 12:4? Lea la Biblia en Hebreos 12:4. Hebreos 12:4 dice así, porque aún nuestra sangre combatiendo contra el pecado. Eso tiene que ver de que que la iglesia de Cristo, la iglesia triunfante, es la iglesia que muere por la causa de Cristo, que lucha por la expansión del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando no de una congregación chiquita, local, o de una denominación o una secta, sino de la iglesia católica, de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, de aquellos cuya promesa, como dice los reformadores, teología reformada, esa promesa de salvación no solamente es para los padres, sino también para sus hijos. Se extiende para sus hijos. Esa es la promesa abrámica. Las promesas de Abraham se cumplen en Cristo, quien es el verdadero Israel. Y el que esté en Cristo es el verdadero Israel. En otras palabras, la iglesia es español, traducción de la palabra eclesía, que significa asamblea. Y la palabra eclesía en griego lo tradujeron del hebreo jokel, que significa congregación. La congregación de Israel era la eclesía en el Antiguo Testamento. La diferencia está en que por la incredulidad de los judíos, gentiles fueron injertados en el Israel de Dios, por fe en Jesucristo. Entonces el verdadero Israel sigue en Jesucristo. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Ese pueblo es la asamblea de Dios, asamblea, grupo de personas. No estoy hablando de la denominación, sino estoy hablando del grupo de personas en Cristo, santificados por el Espíritu Santo, llamados a ser hijos de Dios, cuya promesa es para ellos y para sus hijos, que el sello y señal del bautismo se aplica a los hijos también, y que es la responsabilidad de los padres
educar a sus hijos en el conocimiento de Dios, para que ellos crezcan en los caminos de Dios, tal como Proverbios dice, ¿no? Lámpara es a los pies de los niños su camino, ¿no? Y cuando se le enseña la ley de Dios a los niños, nunca se van a pasar de ellos. Es algo que no se hace, y cuando hablo de iglesia, no me limito a grupos evangélicos, sino limito a toda la iglesia en general, porque así lo ve la Biblia. Y esa es la razón por la cual los hijos de los llamados cristianos son o se convierten en militantes ateos, socialistas o, ahora último, homosexuales o lesbianas. Estoy hablando desde el punto de vista cristiano en ese contexto. Pregunta, ¿cómo va a responder usted a eso? Llegamos a un tiempo de la historia en donde realmente, defender la denominación de uno es irrelevante, porque al enemigo no le importa eso. Ahora, no digo que las diferencias teológicas no importan. Lo que estoy diciendo que hemos llegado al punto en donde perder el tiempo en pelear por algo es tan irrelevante cuando la ideología del género está que homosexualiza a todos los niños en los Estados Unidos solamente. Más de 50 millones, muchos de ellos hijos de cristianos, todos los días son bombardeados con la agenda LGBT. Yo le pregunto, ¿qué tienen de amunición esos niños para hacer frente a eso? No tienen nada. Los padres no saben, las escuelas dominicales son irrelevantes, no les enseñan nada, solamente pintar. Y lo mismo pintan el arca de Noé, el arca de Noé. No están preparados. Ahora entiende por qué hijos de evangélicos y reformados o protestantes, a la edad 18, entre 18 y 25 años, se salen de la fe y se hacen marxistas. Esa es la razón. Esa es la razón. Y eso está avanzando. ¿Qué está haciendo la iglesia en general? Medite usted y reflexione. Pero el concepto de iglesia, como hemos visto, es lo que los reformadores en su origen enseñaron, más de 80 años después, en la Confesión de Westminster, que lo vamos a estudiar después, vamos a ver qué es lo que enseña acerca de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que siempre, Señor, tu gracia y tu paz sea con nosotros. Ayúdanos a que esto sea de ayuda para nosotros y poder seguir reflexionando, orando y estar siempre unidos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos. Amén.